En un video anterior expliqué la gráfica velocidad-tiempo para el movimiento acelerado y comenzamos con este ejemplo del libro y estuvimos viendo para este gráfico que tiene tres periodos, el primer periodo, el segundo y el tercero, y estuvimos calculando la aceleración. Ahora en este video vamos a calcular la distancia que se recorre en cada uno de los intervalos. En el primer periodo intervalo, en el segundo y en el tercero. En el libro hay una explicación de cómo se calcula la distancia, pero yo les dije en el instructivo de las clases que no vamos a seguir este método del libro, porque el libro nos propone deducir la distancia recorrida calculando el área que queda bajo la gráfica, pero no explica por qué se hace así. Entonces, no me interesa esta manera mecánica de calcular la distancia sin entender por qué se hace así. Así que vamos a usar esta otra forma que al final es el cálculo es casi igual, pero lo calcularemos de una manera más lógica, que es que como estamos en un movimiento uniformemente acelerado, vamos a calcular la distancia usando la fórmula distancia igual a velocidad inicial más velocidad final dividido entre 2 y eso multiplicado por el tiempo. Esta fórmula ya la usamos en el movimiento acelerado. Lo único que tenemos que hacer es buscar el valor de la velocidad inicial y la velocidad final al inicio y al final del intervalo sobre el que nos están preguntando. Y eso lo vamos a ver en la gráfica. Nosotros vamos a la gráfica y en la misma gráfica podemos buscar el dato. En el eje vertical está la velocidad. Así que si nos referimos a este primer periodo, pues donde comienza buscamos el valor de la velocidad, que sería velocidad inicial, en este caso 0, y donde termina el intervalo, que es para un tiempo de 10, nos venimos al eje Y y buscamos el valor de la velocidad, que sería 20. 0 sería la velocidad inicial y 20 sería la velocidad final. Muy bien, entonces eso en cuanto al valor de la velocidad inicial y la velocidad final. Para ver el tiempo que dura ese intervalo, el valor del tiempo se obtiene según el intervalo de tiempo desde que empieza hasta que acaba. Pues entonces vemos cuánto tiempo ha transcurrido desde que comienza el intervalo hasta que termina el intervalo. De 0 a 10 van 10 segundos. De 10 a 25 van 15 segundos. Y de 25 a 33 irían 8 segundos. Y calculamos el tiempo que dura el intervalo y ese es el valor que vamos a poner en la fórmula. Entonces, aquí he dejado el cálculo. Esta hoja está en una foto también en el canal. El intervalo 1, la velocidad inicial es 0, la velocidad final es 20 y el tiempo de 0 a 10 son 10 segundos. Así que lo metemos en la fórmula y el intervalo 1 tiene una distancia de 100 metros. En el intervalo 2, que es un intervalo en el que vemos en el gráfico que la línea del gráfico es completamente horizontal. Eso quiere decir que la velocidad no va a cambiar en todo el intervalo. Eso no quiere decir que no se mueve. Si se mueve, se está moviendo. Recuerden que es un gráfico velocidad-tiempo. Así que en un intervalo la línea sea horizontal significa que durante todo ese periodo de tiempo, de 10 a 25, la velocidad ha sido de 20. ¿Eso qué significa? Que no ha cambiado la velocidad. Así que es un movimiento en realidad rectilíneo uniforme. Podemos usar la misma fórmula, solamente que como la velocidad inicial es 20 y la final sería 20, sumaríamos 20 más 20 dividido entre 2, que da 20. Entonces también podemos usar directamente, podemos usar esta misma fórmula, solo que aquí pondríamos 20 y 20. Pero también podemos usar la fórmula más sencilla, que es esta fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Esa fórmula viene de esta, que la velocidad para el movimiento uniforme es igual a la distancia entre el tiempo. Entonces la distancia es velocidad por tiempo. Como la velocidad solo es una en este intervalo, que es 20, que no cambia, pues 20 por el tiempo que dura el intervalo, que sería 15. Y esos son 300 metros. Y para el intervalo 3, lo mismo, escribimos la velocidad inicial, la velocidad final,
la sumamos, dividimos entre 2 y por el tiempo que dura ese intervalo. Y la distancia total sería la suma de esas 3.